Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy vamos a hacer una especie de clase de práctica, ¿verdad? Aunque ustedes no van a tener, solo le basta leer los materiales que le envié, que en realidad son fotografías de ciertas normas, de ciertos artículos en nuestro Código Civil, y la Constitución Nacional y la Ley de Honorarios. Bueno, es para ubicar lo que ya dimos en clase anterior, los problemas de interpretación y algunas formas de interpretación que ya dimos, ¿verdad? Lo interesante sería si pueden, para los que puedan, ¿verdad? Imprimir o mirar si tienen su Código Civil, Constitución, para que puedan seguir esta explicación que les voy a realizar sobre las normas y una especie de repaso sobre lo que ya dimos, pero ya aplicado directamente sobre las normas. Bueno, sobre los problemas de interpretación, les puedo mencionar, les envié yo ahí por foto, ¿verdad? Pero ustedes pueden tomar su Código Civil si tienen, ¿verdad? El artículo 42 de nuestro Código Civil dice: toda persona tiene derecho a un nombre y apellido que deben ser inscritos en el registro civil. Punto aparte. Solo el juez podrá autorizar, por justa causa, que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y apellido. Bueno, ¿cuál es el problema que tendría o tiene esta norma? ¿Verdad? En el segundo párrafo, es un problema de vaguedad. ¿Por qué? Porque dice: solo el juez podrá autorizar por justa causa que se introduzcan cambios adicionales en el nombre y apellido. ¿Cuál es la justa causa? Si yo voy a plantear una demanda de cambio de nombre o de apellido, ¿cómo voy a justificar que es una justa causa? ¿Verdad? Entonces, el término justa causa es un término vago. Ahí hay un problema de vaguedad. Porque si yo soy juez y alguien viene y me dice, quiero, o a través de una demanda de cambio de nombre, quiero cambiar mi nombre, dice en la demanda, porque es el mismo que de un delincuente conocido en en el mundo delictivo, y siempre aparece en las noticias. Y también, y la gente siempre me confunda con él. Y también cuando existen controles callejeros de de la Policía Nacional, siempre soy retenido por varias horas o por un tiempo muy largo hasta que se compruebe que yo no soy ese delincuente. Bueno, puede que un juez diga: sí, tenés razón, entonces vamos a disponer el cambio de tu nombre, ¿verdad? Y sale una sentencia en donde se cambia su nombre. Pero ¿qué pasa si otro juez considera que eso no es justa causa? Porque puede ocurrir, ¿verdad? Decir: no, bueno, eso es con tu número de cédula, o sea, con tu documento de identidad, se puede comprobar de que realmente usted no es la persona buscada por la policía o el famoso delincuente. Entonces, no existe razón legal o justa causa para el cambio del nombre. Entonces ahí estamos en un problema de vaguedad que eh, la solución va a estar a cargo del magistrado, ¿verdad? Pero complica la aplicación de esta norma, ¿verdad? Seguramente para varios casos, ¿verdad? Existirán algunos casos que parecen justos, ¿verdad? El cambio del nombre, así como le di el que es parecido. O puede aparecer una persona que lleve el nombre de su progenitor, de su papá, y
este les abandonó cuando eras chico a la mamá y a la persona, nunca la apoyó económicamente, entonces se va y plantea una demanda de cambio de nombre porque no quiere tener el mismo nombre que el padre, ¿verdad? A lo mejor algún juez o jueza, ¿verdad?, considera que es una justa causa, ¿verdad?, el cambio del nombre para no tener el mismo nombre del progenitor que nunca le tuvo en cuenta. Pero para otro magistrado puede ser decir, no, eso no es justa causa, ¿verdad? El nombre es una cuestión de orden público y por una cuestión meramente personal, ¿verdad? Y si nunca les ayudó económicamente, ¿por qué ustedes no le demandaron? O sea, ¿por qué la madre no le demandó por asistencia alimenticia y otras cuestiones, ¿verdad? Por eso le digo, la norma es muy vaga al decir por justa causa, ¿verdad? ¿Y quién, en dónde está esa justa causa, ¿verdad? No hay, la norma no determina qué casos son justa causa, ¿verdad? Bueno, ahí entonces estamos ante un problema de vaguedad de las normas, ¿verdad? Otro, otro problema que les envié está entre el artículo 86 y el artículo 90 del Código Civil. El artículo 86 dice: inscripta en el registro la sentencia que declare interdicta o inhabilitada a una persona, coma, les puse en negrita para decir, serán de ningún valor los actos de administración y disposición que ella realice. Esta norma dice, los interdictos inhabilitados son las personas mayores de edad, quienes tienen un problema ya sea mental, de salud, el cual le imposibilita administrar sus propios bienes. Entonces, se plantea un juicio y por sentencia, una vez comprobada, ¿verdad?, por el juez a través de una junta médica, que esta persona no es capaz de administrar sus bienes, ¿verdad?, ya sea porque tiene una enfermedad mental, porque es adicto a las drogas o es alcohólico, lo que sea, ¿verdad?, lo que está previsto en la ley. Entonces el juez lo declara inhabilitado o interdicto según el caso. Y el artículo 86 dice que una vez que se declara interdicto o inhabilitado, a esa persona sale la sentencia del juez, entonces serán de ningún valor los actos de administración. O sea, todos los actos de administración de sus bienes realizados una vez dictada la sentencia que lo declara interdicto o inhabilitado son de ningún valor, dice, o sea, son nulos. Si realiza una transferencia de un inmueble, un contrato de alquiler, todo eso es nulo cuando la sentencia ya fue dictada y se lo declaró interdicto o inhabilitado. En la sentencia en esos casos se designa un curador, se le denomina, ¿verdad? Una persona es un administrador de bienes del interdicto o inhabilitado. Solamente lo que él realiza, él puede vender, obviamente con autorización del juez, y realizar todo tipo de actos de administración. Entonces, eso sí es válido. Pero si el interdicto o inhabilitado personalmente lo realiza, carece de valor alguno. ¿Ahí está? Bueno, el artículo 90 del mismo Código Civil dice: el inhabilitado no podrá disponer de sus bienes ni gravarlos. Ni gravarlos significa hipotecar o prendar sus bienes. No puede estar en juicio, celebrar transacciones, recibir pagos, ni dar dinero en préstamo. Esto le está todo prohibido al inhabilitado. Y les vuelvo a poner en negrita para resaltar esta parte. Dice, ni realizar acto alguno
que no sea de simple administración, coma, sin la autorización del curador que será nombrado por el juez. O sea, no puede disponer de sus bienes, no puede gravar sus bienes, no puede recibir pagos, realizar transacciones, no puede obtener dinero en préstamo ni dar en préstamo ese dinero, una cantidad de dinero sin que le autorice el curador. O sea que a través del curador se tienen que realizar esas transacciones. Pero en este artículo 90 hace una pequeña abertura sobre las facultades que puede o los actos que puede realizar el curador, perdón, el inhabilitado. Y dice, ni realizar acto alguno que no sea de simple administración. Administraciones simples le autoriza esta norma. Bueno, ¿qué problemas tenemos aquí? Un problema de antinomia, o sea, contradicción de las normas. ¿Por qué? Porque el artículo 86 dice, serán de ningún valor los actos de administración. Y el 90 dice, no puede realizar acto alguno salvo que sea de simple administración. O sea, le abre una posibilidad de que él pueda. En el 86 le prohíbe totalmente. Sin embargo, en el 90 le habilita la simple administración simple de los bienes, ¿verdad? ¿Qué sería una administración simple? Contratar un electricista para que repare la conexión eléctrica del domicilio, contratar un pintor, por ejemplo, para que pinte la casa porque ya estaba muy deteriorada la pintura, ¿verdad? O contratar un plomero, ¿verdad? Esos son actos de simple administración que uno realiza, ¿verdad? Que por el artículo 90 el artículo 90 le autoriza al inhabilitado, pero el 86 en forma general dice que ningún acto de administración será válido, ¿no? O sea, no tiene ningún valor. Vamos a suponer que el inhabilitado, ya dijimos que es un problema de antinomia, ¿verdad? De contradicción de las normas. Vamos a suponer que el inhabilitado contrata a una persona, a un profesional electricista, ¿verdad? Viene la persona, realiza el trabajo dentro de la vivienda del inhabilitado sin la presencia y autorización del curador y digamos que el trabajo le costó, para poner nomás un monto, 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Bueno, una vez que el profesional exija el pago de sus honorarios, los 5 millones que mencionamos, se presenta al curador y le dice, no, él no puede realizar ningún acto de administración conforme a la ley y por lo tanto no es válido, no tiene ningún valor y no se te va a poder pagar por el trabajo que realizaste, ¿verdad? Porque tenías que haber hablado conmigo. Bueno, ante la negativa del pago, el electricista plantea una demanda en el juzgado para el cobro, ¿verdad?, de sus honorarios o del trabajo que realizó. El mismo se presenta y con su abogado, obviamente, y menciona que el artículo 90 del Código Civil habilita al inhabilitado, valga la redundancia, a que pueda realizar actos que no sean, que sean de simple administración. Está permitido esos actos de simple administración. Bueno, el curador
contesta la demanda porque él es el que está a cargo de los bienes de la administración de los bienes del inhabilitado y le expresa al juez que no existe la obligación de pagarle a esta persona porque el artículo 86 del Código Civil es claro y establece que los actos de administración, sin excepción, ¿verdad? Porque el 86 no hace excepciones, dice que serán de ningún valor. O sea, no es válido el contrato que él hizo, por más que sea verbal, con el electricista. Y por lo tanto no tiene por qué abonarle a esta persona. Bueno, el problema lo tiran al juez, ¿verdad? El juez es el que va a tener que resolver esta cuestión. Si va a aplicar el artículo 86 o el artículo 90 del Código Civil. Habíamos mencionado tres formas básicas, ¿verdad?, para resolver el problema de antinomia, ¿verdad? Primero, el principio jerárquico, ¿verdad? Una norma superior deroga la norma inferior. En este caso, ambos artículos son del Código Civil. O sea, inclusive son del mismo rango. Forman parte de un cuerpo normativo, el Código Civil, y por lo tanto no se puede aplicar el principio de jerarquía para resolver esta cuestión. Asimismo, no podemos aplicar de aquella cuestión de ley posterior, ¿verdad?, o cronológico, ¿verdad? La cuestión cronológica, ¿por qué? Porque son normas que están establecidas en una ley, que es el Código Civil, que fue dictada en la misma fecha, ¿verdad? En este caso no hay una norma posterior. Distinto sería si lo dispuesto en el artículo 90 fuera dictado por una ley regulatoria que modifica o amplía el Código Civil posterior, ¿verdad?, a una ley posterior. Pero en este caso no se da también esa situación. No podemos resolver de esa forma. Y la especialidad tampoco, ¿verdad? Porque ya dijimos que una norma, en este caso, podría haber sido si es que se realizaba en otra fecha cronológicamente. ¿Por qué? Porque se refieren a la misma cuestión, ¿verdad? Entonces, la especialidad podía aplicarse en este caso, pero como les dije, es una misma ley, la antinomia está dentro de una misma norma, un mismo cuerpo codificado que es el Código Civil, ¿verdad? No están en leyes separadas. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Tampoco podemos utilizar la cuestión de especialidad, ¿verdad? Ambas son normas generales que están en el Código Civil. Son cronológicamente iguales porque forman parte de un mismo cuerpo y jerárquicamente son iguales también, ¿verdad? Un artículo no es superior a otro. ¿Por qué? Porque está en el mismo. Es una ley. No es un tratado, no es una norma constitucional, ni tampoco una resolución que esté por debajo o ordenanza para que se pueda aplicar ese criterio. Bueno, prosiguiendo. Entonces, estamos ante una antinomia o contradicción, ¿verdad? ¿Y cómo voy a resolver este caso? ¿O cómo el juez va a resolver este caso? Ya que no se puede utilizar los tres primeros elementos que mencionamos, ¿verdad? De jerarquía, cronológico y de especialidad. Entonces se resuelve inclinándose por la norma que mejor tutele los intereses protegidos y por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto. ¿Qué significa eso? Que el juez va a decir, sí, aquí existe un derecho de la persona, del profesional que realizó un trabajo,
Y aparte de ser un trabajo y el contrato fue de simple administración, entonces corresponde que se le pague por el trabajo realizado por este profesional electricista. Entonces, creo que queda claro, ¿verdad? En este caso que existe una antinomia y es total parcial. ¿Por qué total parcial? Porque el artículo 86 en forma total prohíbe los actos de administración. El artículo 90 prohíbe casi totalmente, pero deja abierta una posibilidad para los actos de simple administración. Entonces, la antinomia es parcial en este caso, en el 90 y total en el 86. Bueno, ya vimos la variedad, vimos antinomia. Bueno, en la laguna ya les había mencionado, creo que en la clase anterior, el tema, un ejemplo, ¿verdad? El tema de la regulación de honorarios en caso de que el profesional haya realizado un trabajo de divorcio, un juicio de divorcio, y que conforme a la ley 1376 de arancel de honorarios de abogados que regula la regulación de los honorarios de los abogados, no está previsto el monto que se debe pagar o regular por los honorarios realizados, por los honorarios que corresponden por los trabajos realizados en un juicio de divorcio. En ese caso, habíamos mencionado, ¿verdad?, que había una ausencia de la norma para resolver en ese caso, para otorgarle los honorarios al abogado. Entonces, tenemos que buscar otra norma y traerla para aplicar en el caso particular. Ya habíamos visto que el artículo 44 de la ley de aranceles establecía la posibilidad del pago de la suma de 200 jornales mínimos a quien realizara un juicio a quien llevase adelante un juicio de separación de cuerpos, ¿verdad? La separación de cuerpos es una figura jurídica muy parecida al del divorcio. No es igual, pero parecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez para regular los honorarios en este caso? Traer esa norma al caso y aplicarla, ¿verdad? Y mencionar, obviamente, en la fundamentación de su resolución que aplica esta norma debido a que no existe una otra norma que regule o que establezca cuánto se le debe regular los honorarios al abogado en un juicio de divorcio. Y por analogía, lo traigo y lo aplico en este caso particular. ¿Ya está? Bueno, después vamos a ver un poco otro ejemplo en donde hay una laguna y se debe realizar una interpretación extensiva. Se da en el caso del artículo 11 de la ley 1376 que regula los aranceles de honorarios de abogados y procuradores. Los abogados tenemos una ley que regula para cada caso prácticamente el monto que corresponde, ¿verdad? Y este artículo 11 dice: los honorarios regulados dan acción al profesional para exigir el pago a su opción a la parte demandada en costas o a su mandante. Los honorarios regulados dan acción al profesional para exigir el pago a su opción a la parte demandada en costas o condenada en costas o a su mandante, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está el problema de laguna ahí, verdad?
tenemos, el abogado puede actuar como representante convencional de su cliente o puede simplemente patrocinarlo. ¿Qué significa eso? El patrocinio implica un asesoramiento, solamente un asesoramiento técnico. Cada escrito que se tenga que presentar ante el juzgado debe llevar no solamente la firma del abogado, sino también la firma de su cliente. Su cliente tiene que firmar en cada uno de los escritos que se tengan que presentar en el juzgado. A diferencia del abogado representante, quien, munido de un poder o de un mandato, representa y se presenta en el proceso judicial ante el Poder Judicial a través de un instrumento denominado mandato, o más comúnmente conocido como poder general o poder especial, y representa a su cliente y él firma todos los escritos que se presenten, sin la necesidad de que su cliente esté firmando cada uno de ellos. Entonces, en todos los actos procesales, casi todos, perdón, no todos, le representa a su cliente y él puede suscribir los actos y actuaciones del juicio. ¿Entendieron? Yo soy abogado de Juan Pérez y Juan Pérez me da un poder para que yo pueda contestar una demanda que se le entabló. Entonces, teniendo el poder o el mandato, entonces yo me presento ante el juez en el juzgado, ¿verdad? Con mis escritos y en representación de Juan Pérez, yo firmo. Obviamente que tengo que adjuntar el poder que justifica que Juan Pérez me ha designado representante convencional en ese juicio. Entonces, ya no existe la necesidad de que el cliente firme cada escrito. Si voy a contestar la demanda, lo firmo yo. Si voy a ofrecer pruebas, lo firmo yo. Si voy a pedir copias del expediente, cualquier escrito que se presente lo firma el abogado, sin necesidad que lo haga el cliente. A diferencia de lo que dijimos del patrocinante. El que patrocina un escrito o una demanda, entonces está obligado a hacerle firmar a su cliente en todos los escritos que se van a presentar en ese expediente judicial. Bueno, volvamos al tema de la norma, ¿verdad? Dice que los honorarios regulados dan acción al profesional para exigir el pago de sus honorarios, ¿verdad? Una vez que se reguló, yo puedo, según esta norma, puedo regularle a quien fue declarado en costa. ¿Qué significa eso? El que pierde el juicio paga todos los gastos de la contraria y en ello se incluye los honorarios profesionales del abogado. Si yo le gané, si yo intervine en representación de Juan Pérez y gané el juicio, vamos a suponer que le demandaron por daños y perjuicios y yo gané el juicio, ¿verdad? Entonces, yo tengo derecho a que me pague Juan Pérez mis honorarios. Yo tengo el derecho de elegir quién me va a pagar, si me va a pagar Juan Pérez o si me va a pagar, vamos a suponer, José Benítez, que le demandó a él, ¿verdad? Entonces, al perder el juicio, el juez declara, ¿verdad?, que no hace lugar a la demanda y le condena en costas a quien perdió el juicio. Entonces yo tengo dos opciones. Le cobro a mi cliente los honorarios, a Juan Pérez, o al que perdió el juicio con costas, declarado por el juez con costas, ¿verdad? Bueno, la ley dice los honorarios regulados dan acción al profesional para exigir el pago a su opción, a la parte demandada en costa o a su mandante. ¿Qué significa mandante? Es aquel quien otorgó poder, el que dio poder al abogado. Bueno,
dice que yo puedo cobrarle a la parte condenada en costa o a mi mandante. Pero ¿y qué pasa si yo apenas lo patrociné? No había poder, entonces no, mi mandante soy su patrocinante, no su mandatario, ¿verdad? No le represento en el juicio, sino que lo patrocino. La norma no menciona a los abogados patrocinantes, porque da opción, dice, a la parte condenada en costa o a su mandante. No hace mención al patrocinante, al patrocinado, perdón, en este caso, patrocinante es el abogado. Entonces tenemos ahí una figura de la laguna, ¿verdad? Porque se olvidó la ley del patrocinante, solamente mencionó al mandante, que es aquel quien otorgó el poder, no el patrocinado, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿qué va a pasar? ¿El abogado tiene derecho a cobrar o no tiene derecho a cobrar si fue solamente patrocinante, perdón? Obviamente que tiene derecho, ¿verdad? Tiene que cobrar. No existe la posibilidad de hacer un trabajo sin la gratuidad de un trabajo, no se presume, es un principio constitucional, ¿verdad? Entonces, habiendo aclarado ya eso, entonces estamos ante una laguna. En este caso, no es necesario aplicar la analogía, sino lo que se hace es una interpretación extensiva. Extender más o aplicar más de lo que la ley dice. La ley apenas menciona al condenado en costa o su mandante. No menciona al patrocinado, ¿verdad? Entonces, obviamente el juez le va a regular sus honorarios, ¿verdad?, correspondientes en el juicio. Y si bien la norma no dice que el patrocinado también tenga que ser favorecido, el patrocinante, perdón, tendría que ser favorecido en la regulación honoraria, entonces se extiende, ¿verdad?, por el contexto de la norma, haciendo una interpretación extensiva, también la obligación del patrocinado a pagar los honorarios. Entonces, en este caso, el juez va a hacer una interpretación y va a decir que los honorarios regulados dan acción al profesional para exigir el pago de sus honorarios, a opción del profesional, a la parte condenada en costas, aquel que perdió y fue condenado en costas, a su mandante o patrocinado, ¿verdad? Esa es la forma de realizar una interpretación extensiva y que está permitida por la ley, ¿verdad? Porque existen interpretaciones extensivas que no están permitidas por la ley y que vamos a ver después, seguidamente, ¿verdad? Entonces, para aclarar, entonces, al hacer la interpretación de este artículo, el juez va a decir, si puede el mandante, obviamente que también puede el patrocinante exigir el cobro de sus honorarios, ¿verdad?, a su cliente o a quien fue condenado en costa. ¿Ya está? Cualquier duda, espero, ¿verdad?, que me envíen audios o escritos en el grupo para que yo pueda explicarle mejor si por ahí alguien no entendió. Si no quieren hacerlo así, pueden enviarme directamente en mi número, ¿verdad?, por el WhatsApp, y le voy a responder igualmente, ¿verdad? No tengo ningún problema en eso, ¿verdad? Y no tengan vergüenza en preguntar una cuestión que no entiende, ¿verdad? Porque a veces dirán medio estúpido lo que voy a preguntar, pero no importa. Este es el momento de aprender, ¿verdad? No en la vida profesional, cuando ya la cuestión es diferente y es real, ¿verdad? Entonces, ya aprender en este momento estas cuestiones.